que el peso esté tan competitivo, porque el dólar Banco Nación, el oficial, está a 1000. La brecha cambiaria entre el Banco Nación y el Libre es prácticamente nada menos del 20%. Vamos a hablar con Ramiro Castiñera, que es economista y es parte del equipo de asesores del presidente de la Nación. Ramiro, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Lo más didáctico posible, ¿por qué es bueno para el país que el riesgo país esté casi perforando los 1000 puntos? Bueno, a ver, lo más didáctico posible, que también te diría en ese marco, que finalmente Argentina está saliendo de todas las ideas socialistas y está volviendo al capitalismo, si querés. Uh-huh. Y no es una exageración con lo que te digo, porque primero no hay que olvidarse de que obviamente Cristina le otorgaba premios a la dictadura de Maduro cuando le otorgó el máximo honor que le puede otorgar un argentino a un extranjero, que es el honor de San Martín, se lo otorgó Cristina a Maduro. O, por ejemplo, en la asunción de Alberto Fernández, se animó a invitar a Díaz-Canel, el actual dictador de Cuba. O sea, Argentina se regodeaba con todas las dictaduras de la región y obviamente eso generaba un espanto, ¿no? Que todo el mundo civilizado se alejaba de Argentina. Sobre eso se sumaba que Argentina expropiaba empresas, como puede ser YPF, expropiaba los ahorros, como puede ser las AFJP, expropiaba los flujos, como puede ser el intento de la 125 de apoderarse directamente de todo el comercio exterior del sector del campo. Bueno, todo ese socialismo que Argentina estaba, no sé por qué, en plena democracia, porque usualmente esas políticas económicas solo se ven en dictaduras, pero Argentina en plena democracia estaba inmersa en toda esa locura, al margen de también destruir todas las estadísticas públicas, que es algo también muy característica de las dictaduras, y que Argentina tuvo 2 presidencias enteras sin estadísticas públicas. Bueno, finalmente, alejarse de que todo eso, de que finalmente lleva a bajar el riesgo país notoriamente, y sobre eso obviamente se suma el volver a un equilibrio presupuestario, apagar la maquinita para que la moneda se estabilice y que la macroeconomía no tenga inflación, pretender de que Argentina va a continuar en su actualización de todas las leyes que son vetustas, todas muy viejas, obsoletas y que solo sirven a una economía cerrada y no una Argentina conectada al mundo. Bueno, finalmente todo eso es lo que te está explicando de que hay una mirada de una Argentina que vuelve a un rumbo más civilizado, y todo eso te lleva a una caída del riesgo país. Uh-huh. Contame por qué bajó tanto, o por qué bajaron tanto los dólares. No el oficial, que el oficial se mantiene con este plan económico que tiene el gobierno desde que tomó la decisión de sincerar el tipo de cambio, pero prácticamente dijeron, mira, esto se va a ir depreciando 2% mes a mes hasta que logremos un equilibrio, y por ahí vamos a empezar a depreciarlo 1% por mes hasta llegar, imagino yo, al cero cuando salgamos del cepo. Pero, ¿por qué el dólar está, los distintos tipos de cambio están a la baja cuando históricamente el dólar siempre fue al alza? Bueno, justamente, y ayer también lo explicó el presidente en las jornadas monetarias donde expuso, donde quedó muy claro de que a medida de que se equilibraron las cuentas públicas, se apagó todo el efecto de emisión monetaria. Y todo el efecto de emisión monetaria, se apagó finalmente la maquinita, y en consecuencia la cantidad de pesos empezó a quedar estable por primera vez en décadas en Argentina. Entonces ahora la recuperación económica está haciendo que haya demanda de pesos, se logra empezar a equilibrar la oferta y demanda de pesos, y eso lo ves justamente en una caída de la brecha y en una caída justamente de los dólares en la economía. O si querés, todavía más simple, es decir, finalmente Argentina equilibró las cuentas públicas, apagó la maquinita, empieza a bajar notoriamente el proceso de inflación, y empieza, si querés, toda la liquidez excedente que había dejado el plan Platita, porque si vos querés, imagínate, estaban los grifos de emisión monetaria que ya se cerraron, pero quedó un charco de liquidez
de todos los pesos que se habían emitido. Bueno, ese charco de liquidez se empieza a achicar notoriamente. Si el sector privado quiere pesos porque empieza a reactivarse la economía, el crédito, la única cantera de pesos le queda ese charco, y justamente a medida que ese charco se reduce la brecha, baja el tipo de cambio, todo esto nos deja en las puertas si querés, la fase 3, que la fase 3 justamente es la liberación del mercado cambiario. Una vez que apagaste equilibraste las cuentas públicas, cerraste los grifos de emisión monetaria, secás la plaza, secás el piso, se agota ese charco, es cuando se puede liberar el mercado cambiario sin miedo a un resbalón, ¿no? En consecuencia, estamos a las puertas de seguramente lo que es mayores libertades en el mercado cambiario, producto de todo el mayor equilibrio monetario que se está observando en esto que se simplifica, en que se reduce notoriamente la brecha. Estamos hablando con Ramiro Castiñera, que es economista. Ramiro, y no corremos el riesgo este círculo medio vicioso que es: estamos baratos en dólares, entonces vienen todos los turistas, compran, bla, 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 y no podemos importar. Ahora da la sensación de que con esta tranquilidad, lo que describían algunos como el veranito cambiario, hay una mejora en el poder adquisitivo vinculado al dólar, pero al mismo tiempo volvemos para algunos a estar caros en dólares. Lo que antes estábamos, no sé, $100 eran ahí ya se me mezclan las cosas, $100 son 150.000 pesos. Ahora $100 son 120.000 pesos. Digamos, no corremos el riesgo de volver a estar caros en dólares. Mirá, cuando arrancamos la charla hablábamos de que Argentina estaba inmersa en el socialismo y volviendo al capitalismo. Sí. Una característica de estar en el socialismo es el colapso del salario. A los argentinos llegamos a un nivel viste que teníamos todavía tenemos trabajadores pobres. Sí, alguna condición típica del socialismo justamente es eso. Es decir, vos en Cuba, por más que trabajes 24 horas al día, siempre vas a ser pobre. En Venezuela, por más que trabajes 24 horas al día, vas a ser pobre. Y Argentina entraba después de coquetear tanto con 2 décadas enteras con el socialismo, también empezábamos a tener trabajadores pobres de un colapso del salario de los argentinos. El último trimestre de Alberto Fernández fueron salarios del sector registrado de $300 al dólar libre. O sea, que los argentinos ganaban 10 veces lo que un cubano, nada más. Entonces, nosotros partimos de salarios pulverizados completamente, que ahora, cuando se empiezan a recomponer, parece que todo el mundo empieza a hablar de atraso cambiario, pero no, estamos saliendo del socialismo y en consecuencia hay el salario en dólares se empieza a recomponer notablemente y rápidamente, pero eso no implica de atraso cambiario. Y déjamelo explicarte el por qué no. ¿Qué genera el atraso cambiario? Déficit comercial. Bueno, este año Argentina va a tener un superávit comercial de $20.000 millones de dólares. ¿Qué genera el atraso cambiario? Que no... Es más, te lo estiro para el año que viene. Suponete que el año que viene rebota el nivel de actividad. Porque vos me podés decir, bueno, está bien, el saldo comercial fue producto de la recesión económica y generó un superávit comercial importante. Bueno, el año que viene suponete que se deteriora algo el saldo comercial porque finalmente rebota algo el nivel de actividad. Vamos a tener, imagínate, un saldo comercial en torno a los 15.000, 12.000 millones de dólares. Si el RIGI solo te trae 7.000 millones de dólares, vos ya estás con los 20.000 millones de saldo comercial que tenés este año, y por lo tanto tenés nutrido el mercado cambiario. A esto te digo que, te digo que con 20.000 millones de dólares de saldo comercial, sea ¿no? de que los argentinos después de las importaciones le quedan 20.000 millones de dólares, vos nutrís o podés cubrir todas las demandas que hay en el mercado cambiario. Si finalmente el rebote económico daña algo el saldo comercial, ojo que igual el mundo petróleo va a hacer que eso sea difícil, porque el petróleo, las exportaciones vía petróleo, y que ahora Argentina ya no importa más gas, va a ser si querés, que el saldo comercial se mantenga nutrido durante el 2025 aún con rebote. Pero fíjate, si aún se daña algo, te va a entrar los dólares del RIGI. En consecuencia, ¿qué te quiero decir con esto? Si finalmente acá hay el precio del dólar cuando es libre, eso muestra el flujo de oferta y demanda de dólares en la economía. Si se mantiene nutrido la cantidad de dólares en la macroeconomía, bueno, el dólar va a continuar en estos valores, no se va a alejar de estos valores. Y déjamelo
para marcar un punto no menor. Si querés, Cristina, ¿qué hacía para mantener el dólar barato? Reventaba las reservas del Banco Central. Macri, ¿qué hizo para mantener el dólar barato? Tomó deuda en el exterior. Bueno, en este momento no se está ni reventando reservas, de hecho se acumulan, este año se acumularon 17.000 millones, se compraron 17.000 millones de dólares de reserva, ni tampoco se toma deuda. De hecho, en este gobierno ya bajó la deuda consolidada entre Tesoro y Banco Central en 20.000 millones de dólares. En consecuencia, no se está pisando el dólar o reventando reservas o tomando deuda para tener el dólar bajo. El dólar está bajo porque está alto el saldo comercial. Okay. Y el saldo comercial se va a mantener en estos valores por el petróleo, y si se deteriora algo, salta al RIGI. Bien. Entonces, y la moraleja final que te quiero llevar, vuelvo al punto. Los argentinos, imagínate un cubano, termina la dictadura en Cuba, y se va de salarios de $30 a los que teníamos con Alberto Fernández, $300. Es decir, va a tener una inflación en dólares de 10 ¿no? Que multiplica por 10 los salarios. Es normal que una economía, cuando sale del socialismo, tiene inflación en dólares. Argentina está saliendo de coquetear con el socialismo, y en consecuencia todos los valores en dólares empiezan a recomponerse rápidamente. Entonces, muchas de las lecturas que empezamos a ver en los analistas es, no, hay inflación en dólares. Es normal que cuando salís del socialismo hay inflación en dólares. Es normal. Sacarlo cubano. Y es más, si a la Argentina le va bien, llevamos al extremo, si a la Argentina le va bien, se va a poner todavía más cara en dólares. Y déjame con un claro ejemplo. Alquilar en Buenos Aires, aún hoy, a precio de hoy, sale más o menos $500, ¿no? Suponete un 2 ambiente, un 3 ambiente, entre 500 a $600. Sí. Alquilar un 2 ambientes, un 3 ambientes en Miami, te sale $2.000. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a la economía, cuando le va bien finalmente, subes los precios en dólares. Pero eso no implica que, si está reflejando la productividad de la economía, los precios se van a poder pagar. Y es una economía sana. En consecuencia, salir del socialismo genera inflación en dólares. Si a la Argentina le va a ir bien, los salarios de $300 nos vamos a ir rápidamente a salarios de $1.000. En consecuencia, es un proceso de recuperación del nivel de actividad que, si querés, se prenden las alarmas cuando decís, ¿cuándo estás en atraso cambiario? Bueno, cuando hay déficit comercial, cuando el Banco Central solo vende reservas, cuando tenés déficit en cuenta corriente. No hay nada de todo eso. Tenemos superávit comercial, el Banco Central acumula reservas, hay superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, independientemente de cuántos mercados cambiarios se esté moviendo la macroeconomía. Clarísimo. Ramiro, gracias por esta clase de economía. Te agradezco mucho todo lo que nos explicaste. Por favor, saludos. Hasta la próxima. Era Ramiro Castiñeira, economista, dando su visión y su versión. Recordemos que es asesor del equipo económico de Javier Milei con respecto a esta situación del riesgo país, de la cotización de los dólares, de la demanda de dólares y de, podríamos llegar a decir, el resurgimiento del peso como moneda fuerte en los últimos meses. El Observador 107.9. Vamos de frente. Hola del Santander, todos los miércoles son super miércoles. Es el momento de aprovechar los super miércoles en las mejores marcas y shoppings del país y llevarte todo con hasta 30% de ahorro, sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con QR a través de la app Santander con tu tarjeta Visa. ¿Qué esperas para tener la del Santander? Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria.